Bueno, nos toca la guía de problemas número 6, ¿sí? La guía de problemas 6, que son las reacciones de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución? ¿Qué recordamos de la teoría? La reacción de sustitución, yo voy a tener un sustrato que va a ser una cadena carbonada, generalmente, ¿sí? Con un compuesto X, ¿sí? Más una base, por ejemplo, ¿sí? Donde lo que ocurre es que yo reemplazo ese compuesto X por la base y me queda un compuesto X negativo que sale. ¿Está bien? Entonces, el X es lo que nosotros vamos a llamar el grupo saliente, ¿sí? Todo lo que es la cadena carbonada va a ser mi sustrato, donde yo voy a hacer la sustitución, ¿sí? Y voy a tener, ¿sí?, la base o el grupo que va a ingresar, que normalmente suele tener pares de electrones libres o una carga negativa. ¿Sí? Y obviamente vamos a tener en cuenta el medio donde ocurre la reacción. El medio puede tener calor, por ejemplo, puede tener un solvente como agua, puede tener solvente etanol, tolueno. O sea, hay varias condiciones que tenemos que ver en la sustitución. Existen distintos tipos de sustitución. ¿Cuáles son las sustitución? Según cuál sea el medio por donde ocurre, puedo tener sustitución radicalaria, ¿sí? Puedo tener una sustitución electrofílica o poder tener una sustitución nucleofílica, ¿sí? Donde este va a ser el nucleófilo, por ejemplo. ¿Sí? Hay, ¿sí?, tres tipos de sustituciones básicas. Nosotros hoy vamos a ver acá la sustitución radicalaria, un poco, ¿sí? Y vamos a ver la sustitución nucleofílica, que a su vez son dos, las que llamamos SN1 y la SN2. Son dos tipos de sustituciones. Y la sustitución electrofílica es lo que van a ver el lunes con Marco, en lo que es aromático. Son los aromáticos, tienen reacciones de sustitución electrofílica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Un repasito así rápido por lo que son las reacciones de sustitución y vamos a ir directamente a los ejercicios. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a la guía de problema 6. Fíjense que todas las guías de reactividad ya están colgadas en la plataforma. Traten de imprimirlas a todas, así las tienen, ¿sí?, que son las que vamos a trabajar en estas próximas clases antes del segundo parcial. Bueno, vamos a la guía directamente. En la guía de problemas, los objetivos de estas guías son identificar y diferenciar los mecanismos de reacción de sustitución, ¿sí?, los distintos tipos de SN1, SN2 y radicalaria, comprender cómo se lleva a cabo este mecanismo de sustitución, qué condiciones se requieren y qué podemos hacer para modificar los productos, para obtener otros productos. Y que ustedes deduzcan cuáles son los mecanismos, ¿sí? Es mucho de inferencia, no se va a estudiar de memoria, sino entender qué está sucediendo en una estructura para que frente a cualquier estructura ustedes puedan aplicar el razonamiento analítico y resolverla. Bueno, vamos al punto uno. En el punto uno, ¿qué nos plantea? Nos da una reacción general, ¿sí? Nos dice, dada la siguiente reacción y la tabla con los valores de delta H para la ruptura de los enlaces, calcular el delta H de la reacción. ¿Qué tipo de reacción será esa? Donde me presenta mi CH4, carbono hidrógeno 4 más un X2, dice en presencia de luz, y que produce carbono hidrógeno 3 con el compuesto X más hidrógeno con el compuesto X. ¿Qué reacción será? Y él les dice que el X podría ser cloro, por ejemplo.
Si yo le aplico la reacción con X igual a cloro, yo acá tendría cloro 2. Acá tendría cloro y en este tendría H cloro. ¿Qué tipo de No, reacción? ¿Sí? ¿no sería la de iniciación de radicales libres? Bien. Cuando los compuestos, este compuesto es apolar, ¿sí? El CH4, que es el metano, es apolar. El cloro 2 también es apolar, o sea, no hay un punto débil en la estructura donde se pueda romper la molécula. Entonces, estos dos compuestos en general son poco reactivos, porque no hay un punto débil, ¿sí? O no está polarizada, porque son todas apolares. Este también es apolar. Ahora, la luz, ¿qué va a actuar? La luz va a ser la que emita luz, energía. La luz va a ser el catalizador de esta reacción, ¿sí? Para que ocurra o empiece la reacción. Para que se ocurra la reacción, ¿qué está ocurriendo acá? Estoy sustituyendo un hidrógeno por un cloro y formando dióxido clorhídrico. ¿Sí? En general, este tipo de reacciones que son mediadas por luz en compuestos apolares, estoy hablando de una sustitución radicalaria. ¿Sí? La sustitución radicalaria. Ahora, la sustitución, o como en toda reacción química, interviene la energía. Entra en juego. ¿Se acuerdan en la introducción de la química que vimos la parte energética en las reacciones? Bueno, acá también. En la introducción de la química nosotros vimos que podíamos calcular el delta H. ¿Qué era el delta H? ¿Se acuerdan? Era la entalpía de reacción. Era la entalpía. Muy bien, y la entalpía. ¿Y qué era la entalpía? Era la energía en forma de calor que ocurría en la reacción. ¿Sí? Ese delta H nosotros lo podíamos calcular, ¿se acuerdan? Con la ley de Hess en Introducción a la Química. Bueno, en orgánica nosotros lo vamos a estimar la entalpía a través de otra forma, a través de lo que se conoce como la energía de disociación de enlaces, la E de energía, ¿sí? De disociación de enlace. Dice, son tablas que me muestra para cada enlace, ¿sí? Que se rompe la energía que implica. Y la vamos a considerar el mismo valor, ¿sí? Pero si se rompe, se libera energía y si se forma, se consume energía. ¿Sí? Esta entalpía de la reacción la vamos a calcular. Esta EDE se calcula como la sumatoria de los enlaces rotos menos la sumatoria de enlaces formados. Así se calcula la energía de disociación del enlace. Eso nosotros lo podemos calcular para una etapa o para la reacción global. ¿Sí? Esto solo lo vamos a calcular para la radicalaria, para que ustedes vean, ¿sí? Una parte energética y cómo ocurriría en el mecanismo. En las otras reacciones uno las puede hacer también, pero no es la idea de la materia que trabajemos mucho con la parte energética. Bueno, habiendo repasado esta ecuacioncita y esta fórmula, entonces la vieron en teoría, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar bajo la reacción esta que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, esta reacción es una reacción radicalaria. Las reacciones radicalarias tienen tres etapas, bien ahí dijo Malena. La primera etapa es la iniciación. ¿Qué ocurre en la iniciación? Uno de los reactivos se rompe por la acción del catalizador. En este caso vamos a hacer la ruptura del cloro 2 en presencia de la luz. ¿Se va a romper en qué? En dos cloros radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ruptura que se da es una ruptura homolítica. Este cloro está unido al otro cloro
con el enlace covalente, el enlace se rompe al medio y cada uno de los átomos de cloro queda con el electrón que estaba aportando en el enlace. Este queda acá y este queda acá. Se rompió ahí al medio. Entonces se generan dos cloros radicales. Esa es la iniciación. En la etapa 2 ¿era cuál? ¿Cómo se llama la 2? Propagación. Exacto, tengo la propagación. ¿Sí? En la propagación, uno de estos radicales cloro, que estos radicales, esto es un radical libre cloro, no tienen carga, solo tienen el puntito ese que indica que es un radical. Entonces, ahora, uno de estos radicales va a interactuar con el sustrato, es decir, carbono, hidrógeno 4 más el cloro radical, y ahí este cloro radical lo que hace es romper, ¿sí?, al metano y sacarle un hidrógeno. Entonces se me va a formar el ácido clorhídrico más el CH3 radical. Se podrían volver a unir dos cloros, o sea, uno no puede controlar lo que pasa, estamos haciendo más o menos a nivel general qué está sucediendo. Y en la etapa 3 es la terminación. ¿Qué ocurre en la terminación? En general, nosotros tratamos de poner como que la unión de todos los sustratos. ¿Sí? ¿Qué sustratos me quedan o qué fragmentos me quedan dando vuelta? Acá de los dos cloros radicales, uno lo gasté acá, entonces el otro me queda. De esta segunda de la propagación, ¿qué me queda? Me queda un CH3 radical, más un CH3 radical, ¿sí? Y ahí yo tendría el segundo producto, que sería CH3 cloro. ¿Está bien? Acá la terminación en los libros muchas veces aparece como diciendo, por ejemplo, el CH3 radical se puede unir con otro CH3 radical y formar esto. También va a ocurrir, podría ocurrir que un cloro radical reaccione con otro cloro radical y se vuelve a formar cloro 2. O sea, en la terminación es la unión de todos los fragmentos, todos los radicales libres que están dando vuelta en la reacción. Pero bueno, a mí me gusta siempre dejarlo acá, ¿sí? Como para no confundir. Entonces, nosotros lo que podemos hacer en base a la tabla que está en la guía es calcular la energía de disociación, ¿sí?, de enlace. Por ejemplo, nosotros podríamos calcular, ¿tienen ahí la tabla a mano? Nosotros podríamos calcular para la reacción general y podríamos calcular para cada una de las etapas, por ejemplo. Si hacemos a nivel general, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los enlaces rotos en la primera, por ejemplo? ¿Qué se rompe? Un enlace cloro-cloro. Claro, el enlace cloro-cloro. ¿Y qué energía tiene? El cloro-cloro en la tabla me dice que tiene 58 kilocalorías por mol, ¿no? Entonces voy a sumar 58 del enlace cloro-cloro. ¿Qué otro se rompe acá? De acá a acá, ¿qué pasó? ¿Qué se le rompió? Un Se le hidrógeno. rompió un carbono hidrógeno. Un hidrógeno. Entonces me fijo en la tabla y debería aparecer CH3 rayita hidrógeno. Y eso creo que dice 104. Entonces, estos Sí, son los enlaces rotos que se rompen, ¿sí? Rotos menos formados. ¿Qué se formó acá? Se formó el enlace CH3 cloro. El CH3 cloro creo que es 84. ¿Y qué más se formó? Se formó H con cloro. El HCl tiene 103. Entonces hago toda esta cuenta y a mí me debería de dar cuánto es la energía de disociación global de toda la molécula. ¿Esto cuánto me da?
58 más 104 Medio menos 25. menos 25. Bueno, 25 kilocalorías sería esto por mol, ¿sí? De reacción. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que Que libera térmica. energía. Exacto, está liberando energía, o sea que es una reacción exotérmica. A nivel general, así viendo todo a nivel global, yo voy a decir que tiene un delta H, una variación de entalpía de menos 25 kilocalorías por mol. Kilocal por mol. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bien, Sí, perfecto. Ahora, vamos a hacerlo por etapas para ver qué está sucediendo, porque esto es a nivel global. Y en química nos interesa saber qué sucede en cada etapa. Entonces, yo voy a borrar esto y lo voy a hacer por etapas. ¿Sí? Esto creo que ya estaba. Entonces, lo vamos a hacer en las por etapas. En la iniciación, por ejemplo, si yo digo el delta H, ¿cómo es el delta H en la iniciación? Son rotos menos formados. ¿Qué se rompió en la iniciación? Los cloros se rompen. ¿Sí? O sea que tengo 58. Algo más se rompe, nada más, solo los cloros. ¿Sí? Rotos menos formados. ¿Qué se forma acá en la iniciación? ¿Se forma algo? no. No, me quedan radicales libres sueltos dando vueltas, dos cloros radicales. ¿Sé que se forman? Nada, cero. O sea que esta reacción inicial, la primera etapa, la iniciación, es más 58 kilocalorías por mol. O sea que es una reacción como esta etapa. Es una etapa Endotérmica. 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 ¿Y de dónde va a salir esa energía? ¿Quién aporta esa energía? La luz. Exactamente, la luz en esa primera etapa es fundamental porque es una reacción endotérmica. Si no la caliento o no hay luz, no va a ocurrir esta reacción. En la segunda etapa, por ejemplo, en la propagación, si yo hago el delta H de la propagación, quiero decir, enlaces rotos menos formados. Rotos, ¿qué se rompe? Un enlace el hidrógeno. con hidrógeno. El hidrógeno del CH4, ¿no? Entonces me fijo en la tabla que está ahí al abajo y da 104 rotos, ¿sí? ¿Algo más se rompe? No, acá nada más. ¿Y qué se formó en productos? Un ácido. Y El HCl, el que es 103 según lo que tengo yo en la tabla. O sea que esto me da más 1 kilocalorías por mol. O sea que la propagación ya requiere muy poca energía. Antes era 58 en la primera, en la segunda, una sola kilocaloría por mol. Y si me voy a la terminación, ¿cómo será el delta H? ¿Qué se rompió si hago de esta parte? ¿Hay algo roto en el delta H? ¿Se rompe algo? no, se forma nomás. Claro, porque estos ya eran fragmentos radicales que venían, ¿sí? De las reacciones de las etapas anteriores, entonces acá no se forma nada. Entonces vamos a decir 0 menos, ¿qué se forma? El CH3 cloro. ¿Y este cuánto vale? CH3 cloro es 84. O sea que esto es menos 84 kilocalorías por mol. O sea que en estas tres etapas, la primera es endo, la segunda es casi nada, ¿sí? Primera es endo. eh, La segunda, 1 kilo también sería endo, muy poquito, pero sería endotérmica. Y la última, ¿cómo es? Exotérmica. Profe, Sí. perdón, me perdí. ¿Por qué dos veces 84? ¿Por qué dos veces? Porque antes hicimos la global, para toda la reacción, todo junto. En lo que yo ya borré, hicimos todo junto acá arriba.
¿sí? Ahora empezamos a hacerla por etapas. La primera etapa, digo, que se rompe? Dos cloros. Que se forma? Nada, cero. Entonces saco la primera etapa endotérmica. En la segunda etapa, ¿qué se rompe? Se rompe el hidrógeno del CH3, del CH4, perdón. Eso era 104. Que se forma el ácido clorhídrico, que era 103. Entonces me da 1 kilocaloría. Y en la terminación digo, ¿se rompe algo? No, porque esto eran radicales libres que venían de las otras reacciones anteriores. ¿Qué se forma? El cloro con el CH3. Me fijo en la tabla y era 84. Entonces 0 - 84 es -84. No es que está dos veces, sino que... Ah, lo había visto. Mira, sí. Pasa que Entonces, se ve pixeleado, entonces yo lo veo como -84 -84. ahí está, ahí. Este es un valor, este es el otro y este es el otro. ¿Se ve bien ahí o más o menos? ¿Cómo se ve? Ya saben que si están con el Sí, celular, sí, ahora lo vi. si están con el celular, si no se ve o algo, inclínenlo para que se vea más grande. Si lo ponen de lateral, se ve grandote. Y fijen la pantalla de la pizarra. Así se les amplía. ¿Se entendió? Entonces, si yo sumo todos estos valores, 58 más 1 más 84 me tiene que dar menos 25 que yo saqué a nivel global. A ver, lo hagamos. Entonces, yo voy a decir 58 más 1 menos 84 me tiene que dar 25. ¿Sí? ¿Les dio 25? Sí, Bien, entonces la suma de todas las etapas me tiene que dar lo que me dio antes a mí en el global. En el global me había dado -25. Entonces, sumo todas estas, me da esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué trabajamos este tema? Para saber que en una reacción hay etapas que requieren energía y hay etapas que liberan energía. Si yo en el examen les doy estos valores o les doy algo parecido, que ustedes les doy la tabla de datos, ustedes hagan todo el cálculo, ustedes después me podrían hacer a mí el diagrama de energía. ¿Mm? ¿Cómo sería el diagrama de energía de esto? ¿Cuántos estados de transición tengo? ¿Mm? ¿Serán No, etapas esto o no? no, un solo estado transicional. Claro, es un solo estado de transición porque el radical libre no es ni primario, ¿sí? Es muy chiquito. Entonces, si yo tuviera que dibujar el diagrama, ¿sí? Yo haría esto directamente, algo así, donde pondría H y acá tiempo, ¿sí? Entonces le pondría la primera etapa, son estos 58 que es endotérmica, acá, 58 la primera etapa, esta endotérmica. Y después, fíjense, es 84 es exotérmica. O sea que si yo tengo que hacer -25 sería de acá a acá, esto, el delta H es -25. ¿Entendió? El diagrama de energía ahí chiquito que lo pude hacer. Sí, sí. Bien. Bueno, la guía, el punto uno dice eso, ¿sí? Les dice, les da la tabla, les da una reacción general donde dice que el X es un halógeno, dice calcular el delta H de la reacción para X igual a cloro, que eran estos -25, el inciso A está hecho, el inciso B está puesta en las etapas, que era esto que yo acabamos de hacer acá, y calcular el delta H para cada uno, ya lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Ahora, lo que ustedes van a hacer es hacerlo para otros halógenos, ¿sí? El D les decía, dar un ejemplo de inhibidor de esta reacción de radicales libres. Eso lo ven en teoría. ¿Qué inhibidores existen en los alimentos?
Eso es muy importante en alimentos. ¿Qué es un inhibidor? ¿De Los acuerdo? antioxidantes serán. ¿Los qué? Antioxidantes. Sí, pero ¿qué hace el inhibidor? Hacen que no se formen radicales nuevos. Bien, o sea, lo que yo tengo que hacer es capturar a estos radicales libres que se generan. ¿Nosotros generamos radicales libres nosotros o no en el cuerpo? Sí, ¿Comemos radicales libres? sí. Sí. ¿Qué genera estos radicales? La ruptura homolítica. ¿Qué la genera? La genera la luz, la genera el calor, ¿sí? Cocciones a altas temperaturas, el tostado del pan, por ejemplo, tomar sol, los rayos del sol, esa luz que nos dan la piel nos generan radicales libres. O sea, hay todo un sistema antioxidante en el cuerpo, ¿sí? Donde uno tiene un balance de radicales libres entre lo que uno come, lo que se genera en la piel por exposición al sol, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ingerir en la dieta sustancias que capturen esos radicales libres y no dejen que estén mucho tiempo en mi cuerpo haciendo daño al tejido, porque todo radical libre es muy reactivo y va a dañar al tejido o a las células o a las moléculas que están al lado o vecinas. Entonces, para eso lo que uno se utiliza es consumir antioxidantes, que en realidad lo que son capturadores de los radicales libres. ¿Sí? Ejemplos de antioxidantes. A ver, ¿qué ejemplos conocen de antioxidantes? El ácido ascórbico. El ácido ascórbico, sí, ¿qué más? A nivel El cítrico, el cítrico no, son más que nada correctores de pH, pero no son antioxidantes. No me acuerdo el nombre, pero las iniciales BHA. Bien. BHA, BHT, por ejemplo, ¿sí? BHA y BHT. ¿Qué son estos? BHA, BH3, BHT. Son aditivos. Son aditivos, son sustancias químicas, ¿sí? Que lo que hacen es capturar los radicales libres. Simple y sencillamente como eso, los capturan, logran estabilizarlo normalmente en un anillo aromático, en un benceno, normalmente tienen benceno, y después, aumentando la energía de activación, entonces no pueden continuar la reacción. ¿Sí? Si yo tuviera que dibujar un diagrama con un inhibidor, normalmente estas reacciones, fíjense que al final era exotérmica. Entonces, si yo dibujo un diagrama, esta reacción arranca, libera energía, la captura otra, libera energía, captura otra, libera energía, captura, la captura otra y libera energía. Siguiendo esa cascada de liberación de energía, ¿sí? Si yo tengo la energía acá y el tiempo, yo voy a tener una reacción en cadena. Entonces, la degradación va a continuar siempre a lo largo del tiempo, porque la energía que libera una reacción la captura otra, esa libera, la captura otra reacción y continúa todo en cadena sin frenar. Por eso son reacciones complicadas, difíciles de frenar estas, donde hay radicales libres. Entonces, si yo le pongo un inhibidor, ¿sí? La reacción va a venir, lo agarra el inhibidor, eleva mucho la energía de activación, ¿sí? Y queda ahí y se corta. ¿Por qué se corta? El inhibidor lo que hace es elevar la energía de activación, ¿sí? Al estabilizar la molécula. Esto se lo habrán visto en teoría, ¿sí? Estudien bien esto de los inhibidores, porque después es base para trabajar en aditivos. Por ejemplo, ¿por qué se le agrega el VHA, VHT a las comidas? ¿En qué concentraciones? ¿Son todos los inhibidores buenos o no? Por ejemplo, todos los que son sustancias con color, los pigmentos, comer los carotenos, los licopenos, lo que le da color a la zanahoria, al tomate, las clorofilas, todo lo que tenga color, por ejemplo, son antioxidantes, porque pueden agarrar un radical libre, elevar su energía de activación, acomplejarlo, estabilizarlo y retenerlos para que deje de hacer daño. ¿Se ve entendido la parte esta de inhibidores?
Después miren un poquito la estructura química del VHA, el VHT, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Sí? Tienen aromáticos, lo vamos a ver igual de vuelta en la clase de aromáticos, pero que tenganlo presente. Bueno, sigamos con... Profe, Sí, decime. ¿cómo me doy cuenta cuál tengo que usar? Porque, bueno, viste que en el DEWAL se dice dar un ejemplo de un inhibidor de esta reacción de radicales libres. ¿Es lo que estábamos hablando ahora o hay un específico para cada? Para esta reacción en general uno puede poner un inhibidor o un antioxidante cualquiera, porque es una reacción teórica, digamos, que no se daría en los alimentos, digamos. Ahora, si nosotros le tenemos que dar una comida, un inhibidor, tiene que ser comestible, no tiene que ser tóxico, tiene que ser estable, que no me dé color, que no me dé sabor. Y además, tiene que ser barato para la industria. ¿Sí? O sea, tenemos que tener muchas cuestiones en cuenta. Entonces, el día que ustedes estén trabajando y diseñen un alimento y le digan, licenciado o licenciada, tienen que diseñar tal cuestión y ustedes dirán, pero... Si tiene, por ejemplo, muchos aceites insaturados, se oxidan muy fácilmente, se degradan con la luz, por ejemplo. Esto, por ejemplo, acá decíamos que la luz era el que dañaba. El aceite de oliva viene en un frasco color marrón o verde para evitar ese efecto de la luz. Ahora, si yo quisiera que no se degrade por la luz, ¿qué tengo que ponerle? Un inhibidor. Tendré que adicionarle al aceite, por ejemplo, para que sea más estable y dure más tiempo, un inhibidor. Y ahí tendré que ver qué le pongo. Hay varias sustancias que se les pueden agregar. Uno después, en los más caros, uno los ve en los rótulos. También tiene que ver mucho con la vida útil. Si tiene una vida útil muy larga, un aceite, por ejemplo, o alguna comida, es que tiene mucho inhibidor, o sea que le da, hace que este alimento dure más tiempo. Entonces empiecen a mirar un poquito en las etiquetas, los componentes, los ingredientes, para ver qué sucede. Bueno, vamos a avanzar porque si no, no termino más. Eh, entonces, el punto D era dibujar el gráfico de energía potencial y avance de reacción, que eran estos grafiquitos que hice yo. Explique el concepto de energía de activación de una reacción, eso lo tenían desde introducción también. Acá le dice, el F es la tarea para ustedes. D el orden de reactividad de los halógenos con el metano. Para ello, calcule el delta H de la reacción de cada halógeno y compárenlos. Así como hicimos con el cloro, ustedes van a hacer con el bromo, con el flúor y con el yodo. Y ustedes me van a decir con cuál es más reactivo. ¿Qué me va a dar a mí el orden de reactividad? Cuanto más libere energía, más reactivo va a ser. ¿Está? O sea que yo hice recién el del cloro. Ustedes hagan los otros tres halógenos que faltan. No lo hagan por etapas. Por ahí hagan la reacción global y listo. ¿Está bien? ¿Lo van a poder hacer? Sí, Sí, sí. Bueno. Sí, porque tenemos un rato más acá. Así no les robo más. Deben estar cansados, cansadas. Bueno. Vamos a ir a otro punto que está ahí cerquita. Vamos al punto 2. En el 2, bueno, ustedes saben que hay dos tipos de reacciones, la SN1 y saliendo del radicalaria, vamos a ver solo eso, ¿sí? Tres etapas, están mediadas por radicales libres, los radicales libres también se estabilizan, no tienen carga, son muy reactivos y hay que tener muy claro la parte de inhibidores. Ahora, dentro de la sustitución nucleofílica, quiere decir que yo saco un nucleófilo, hay dos, la SN1 o monomolecular y la SN2 o bimolecular. Ustedes ya la vieron en teoría, así que yo no me voy a detener mucho en esto. Pero ¿qué tenemos que saber? La SN1, ¿en cuántas etapas se da? Dos. La S1 tiene dos etapas, ¿sí? Y hay intermediario. Y la SN2 en una etapa. ¿Sí? Y el intermediario tiene que ver con la estabilidad, ¿sí?
que le da el sustrato, la estabilidad que le da el sustrato. Si no se entiende alguno de la letra, me van diciendo. Bueno, vamos a llenar de espacio en blanco o